porque voy a empezar respondiendo a las preguntas ahí que pusieron. Ah, a mí se me borró el pibe este. A ver. Bueno, ahí está saliendo. Bancate un minutito si querés seguir leyendo lo de Discord. Perfecto. Scientists. Ah, acá está. Ok. Bueno, ustedes me dicen, ¿eh? Sí, sí, listo. Ah, ¿ya estamos? Bueno, Sí, sí. perdón. Yo ya corrí esto. Esperen, ¿eh? Ahora empiezo a compartir. Esperen un segundo. Bueno, última clase. Qué bueno que hayan llegado hasta acá. Ahora voy a empezar contestando algunas preguntas que habían en el chat de Discord. Esperen que voy a dejar preparadas las diapositivas. Bueno, primero les voy a decir unas palabras acerca del examen final, ¿sí? Como ya les dije, va a ser un cuestionario tipo multiple choice con preguntas relativamente sencillas. Si asistieron al curso, se supone que lo van a tener que poder aprobar con una buena nota. Y si no asistieron a todas las clases, bueno, van a quedar grabadas y yo les voy a ir mandando todas las diapositivas y ustedes a partir de ahí van a poder dar el examen sin problemas. La idea del examen es que ustedes puedan reforzar lo que vieron en el curso y reflexionar un poco ustedes, pero con el objetivo de que en realidad encuentren probablemente cosas que les interesen y quieran seguir profundizando en el futuro o que puedan tomar para sus propios trabajos, para las cosas que hacen ustedes, ¿sí? Después, respecto de las diapositivas, en un par de días les paso todo. Hoy después les paso la de hoy. Y mi idea es corregirlas. Después las miro bien, miro los videos, a ver cómo se pueden ampliar. Voy a pensar qué diapositivas se pueden agregar para que queden autocontenidas y que después las puedan usar para estudiar o para compartir con alguien, qué sé yo. Y importante, hoy hicimos un anuncio, hemos mandado un mail un posteo, hicimos un posteo por el chat de Discord en el cual hay una planilla de Google Forms. Es importante que la llenen. Quienes vayan a dar el final tienen que llenarla antes del lunes a las 23 horas 59 minutos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí yo voy a compilar sus direcciones de correo y sus números de documento y nombres y les vamos a poder mandar el final. Si ustedes no llenan esa planilla a tiempo, yo no les voy a poder mandar el final. El final se les voy a mandar el martes o el miércoles y van a tener 10 días para resolverlo, ¿sí? Va a ser un tiempo razonable, va a ser un tiempo prudencial. Para quienes laburan mucho, les va a quedar un fin de semana en el medio, ¿no? Como para que lo puedan hacer. Y bueno, cualquier cosa obviamente me pueden consultar, saben que está el mail ahí en las diapositivas. Y voy a comenzar contestando algunas preguntas que están en el chat de Discord, ¿sí? Entonces, preguntaba Leandro acerca de la definición de espacio de Hilbert y, y decía que no le quedaba claro el tema de que el espacio sea cerrado, ¿no? De algún modo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el espacio de sí? Que sea completo respecto de todas
respecto de la topología inducida por el producto escalar. Bueno, ya te respondieron por el chat. Alejandro te respondió y Daniel, las respuestas de ellos están perfectas y son las respuestas oficiales. Solo quería profundizar un poquito más acerca de la intuición que hay detrás de eso. Cuando vos tenés un espacio, pensá en un espacio donde existe una noción de convergencia, de sucesiones. Esta noción es muy general. Si vos tenés, por ejemplo, una norma, una noción de distancia y una noción de distancia, y una noción de distancia entre puntos, o de norma también, vas a poder hablar de convergencia. Podrías hablar ya en un espacio topológico, sin norma, pero no importa. Suponele que tenés una noción de distancia y que eso te permite hablar de convergencia de sucesiones. Entonces, hay sucesiones que tienen la propiedad de que cuando n tiende a infinito, las distancias entre ellos tienden a cero. Entonces es como que esos puntos se agolpan todos en una región. Pero ¿qué puede pasar? Imagínate la recta de los reales, el intervalo 0,1. El intervalo 0,1 lo puedes pensar cerrado o abierto. Cerrado es que incluya el 0 y que incluya el 1. Y abierto es el que le pones los paréntesis, que es todos los puntos del medio, pero no está el 0 y no está el 1. El que está abierto, hay una sucesión, por ejemplo, la que es un medio, un tercio, un cuarto, y así, 1 sobre n, va tendiendo a 0, pero nunca lo alcanza, porque el espacio está abierto. Entonces esa sucesión, de algún modo, es convergente, pero no converge a ningún punto del espacio. Entonces a vos te gustaría completarlo al espacio. Entonces hay un mecanismo en matemática que es completar los espacios, y lo que se le pide al Hilbert es que sea completo respecto de la noción de convergencia que surge a partir del producto escalar. El producto escalar permite dar una definición de norma, y con la norma podés dar una definición de distancia, y bueno, podés hablar de convergencia de sucesiones. Ahora, todos esos problemas aparecen en dimensión infinita. En dimensión finita, si vos tomás un subespacio, siempre es cerrado. Siempre va a ser, sí, cerrado. Cerrado y abierto, ¿acá qué quiere decir? Por ejemplo, si agarrás un disco en el plano, si lo considerás con el borde, está abierto. Y si le agregás los puntos de adherencia, es decir, el borde, el círculo que lo engloba, ese va a ser el disco cerrado, ¿sí? Y lo mismo con los intervalos. Si tomás el 0 y 1, bueno, te va a quedar el 0. Las dimensiones converjan un punto dentro de ese mismo espacio. Esa es un poco la idea. Pero en dimensión finita te podrías olvidar de eso, ¿sí? Bueno. ¿Hay algún tipo que estudie? Acá hay una sobre el estudio de esas compus, se estudian cuando hay. Hola, en la primera clase se mencionó el pasar a las computadoras ópticas. No se utilizó ese término. Me pregunta si en Argentina hay algún tipo de grupo que las estudie, si se considera un tema relevante, que tiene futuro en el sentido de haber obtenido resultados prometidos. Sí, en Argentina hay varios grupos de óptica cuántica, gente que incluso hace experimentos y bueno. Ahora, no sé si tienen una computadora, pero sí según una computadora chiquitita, es decir, manipulan bits, qubits, instrumentados con ese tipo de dispositivos de óptica cuántica, y aplican con puertas, se aplican distintos protocolos de teoría de la información cuántica, por ejemplo, distribución de claves, qué sé yo. Bueno, sí, esa es la respuesta. No una computadora cuántica, qué sé yo, como la que tendrá Xanadu por ahí, pero sí se hacen cosas de teoría de la información cuántica con ese tipo de sistemas, ¿sí? Hay varios grupos que trabajan en eso. Si tengo un estado, pregunta Leandro, un sistema cuántico de n posibles estados, ¿esto implica que voy a tener 0 hasta el n-1 estados puros, los cuales cada uno representa una proporción atómica? Sí, es decir, sí, vas a tener, claro, eso está bien lo que decís, sí, está bien. Después había otra pregunta. Disculpa si lo que viene es una ensalada de frutas. Esta estaba buena, pero me pude la curiosidad. Bien D-Way que ofrecen temas financieros, pero por lo que vimos ayer, si no hay variables ocultas, entiendo que la contradicción de Cohen-Specker
haría que no pueda haber sistemas cuánticos ergódicos. ¿Puede ser? Por más complejos que los hagas, ¿cómo afecta eso a las aplicaciones macro, por ejemplo, en finanzas? Si tomamos un Hilbert de dimensión infinita, eso sería el puente entre la mecánica cuántica y la estadística. Ahí tendrías ergodicidad. Me imagino que si no hay, lo que ofrecen es una optimización como para bajar el beta de sus carteras. Me parece que por ahí sí estás mezclando, ¿no? Un poco. No entiendo qué tendría que ver la Cohen-Specker con la ergodicidad. Ahora no lo veo. Lo voy a pensar igual. Pero lo que te puedo decir es que sí, que no, lo de las variables ocultas yo entiendo que no tiene nada que ver respecto de la optimización. Porque vos lo que haces es transformás un problema en un problema en un hamiltoniano, ponele de Ising, para poner una idea más fija, ¿no? O algún otro hamiltoniano de un sistema que se pueda instrumentar ahí, y después buscás el ground state de ese hamiltoniano y vos lo vas deriveando al sistema para que tenga ese hamiltoniano. No creo que eso afecte la optimización, porque justamente lo hacen, ¿sí? No sé si entiendo bien la pregunta. Bueno, sí, Lorena. Estamos trabajando con Lorena en este tema de pregunta Leonardo, ¿no? Si están haciendo experimentos cuánticos en el IFLP. Lorena hace el experimento cuántico, pero entiendo que no en el IFLP, lo hace en la UBA, me parece. Y ellos sí, trabajan en óptica cuántica, en estados fotónicos. Si te interesa, te puedo poner en contacto con ella. Y estamos trabajando en la cuestión de Maxent, ¿no? De tratar de estimar estados cuánticos con Maxent. Alguien me había preguntado, ahora no sé, estoy como perdido. Alberto Ceccarelli. Dice, si no entendí mal, dada la naturaleza probabilística de las computadoras cuánticas, se podrían usar para resolver problemas en los que puedo chequear, si mi solución es la correcta. ¿Qué sucede en los casos donde no puedo chequear si mi solución es la correcta? Bueno, en eso, es decir, depende, porque puede haber, ahora voy a mostrar un algoritmo que vos medís y esa es la solución, no tenés que chequear nada por cómo está armado, así que bueno, no necesariamente, algunos problemas son así y otros no son así. Entonces, no necesariamente es así. Eso respondería a la pregunta 1. ¿Tenés idea de si se avanzó en la aplicación de la computación cuántica a cálculo de dinámica molecular? Si es así, ¿cómo sería la relación entre el número de partículas que quiero simular y la cantidad de qubits que necesito en mi computadora para ello? Sí, es un campo muy activo y se están sacando resultados casi todo el tiempo, bastante promisorios. Te mando esto, que lo había buscado, lo voy a copiar acá por el chat. Fíjate este artículo de divulgación, pero después podés chequear dónde está el artículo original, en el cual se simula una molécula. Y sí, es una de las aplicaciones promisorias de la computación cuántica. Respecto de la dimensión, yo haría esto. Agarrá tu sistema, el que sea, calculá la dimensión del espacio de Hilbert, la que sea, y después el simulador va a tener que tener como mínimo una cantidad de qubits n, tal que 2 a la n sea del orden de la dimensión que estás tratando de simular, ¿no? Esa sería una respuesta para esa pregunta. Bueno, voy a empezar, porque estoy medio perdido con el chat. Por ahí si me paso alguna pregunta, me la siguen mandando reiterativamente, ¿sí? Bueno, Nicolás dice, tengo 2 preguntas. ¿Dónde está el límite entre lo clásico y lo cuántico? Me refiero a en qué momento los objetos pierden esas propiedades de superposición y entrelazamiento y por qué. Y en un futuro, ¿sería posible que todos usemos computadoras cuánticas para todas las tareas que hacemos hoy con una computadora? ¿Tendría sentido tener un celular que es una computadora cuántica? Bueno, mira, la pregunta del límite clásico es espinosa, porque desde el punto de vista filosófico y conceptual hay mucho debate en torno a eso. Pero una forma de darle una respuesta vinculada a la información cuántica es que cuando tenés ruido o un sistema con muchos grados de libertad, la coherencia cuántica se va a tender a perder. Es decir, si vos no lo controlás bien a eso, rápidamente todos los términos de interferencia y el entrelazamiento se van a ir disolviendo.
Y bueno, cuando se va a eso, tenés probabilidades que no tienen todas las propiedades de los sistemas cuánticos. Ahora, llamarle a eso el límite clásico, propiamente dicho, por ahí no es tan adecuado desde el punto de vista filosófico. Está el libro de Schlotzhauer, que está muy bueno. Pero no sé cómo se escribe. Classical Limits. Ahora te lo mando por el chat. A ver. The Coherence and the Quantum to Classical Transition. Acá está. Te lo voy a mandar. ¿Ves? En ese libro se discute cómo es el límite clásico de acuerdo a distintas interpretaciones. Probablemente pueda llegar a ser interesante. Bueno, voy a empezar. Aparte ya todo el mundo debe estar logueado. Comparto pantalla. Bueno, vamos a empezar repasando un poquito la matemática, porque vi que hacían varias preguntas de eso, y por ahí está bueno repasarlo y dar algunas indicaciones. Hoy vamos a usar la siguiente notación. Si tenemos 0 y 0, digamos, un qubit en 0 y otro en 0, 0, tensor 0, ponemos así. Algunas veces vamos a poner así, y algunas veces directamente vamos a poner así, 0, 0. Todas estas cosas son un sinónimo, ¿sí? Y si tengo 3 qubits, lo mismo, ¿sí? Y si tengo 0 n veces, ponemos así, o pongo directamente 0 a la tensor n, que quiere decir el 0 tensorizado n veces. Y lo mismo si tuviera 0, 1, ¿no? 0, 1, 0, lo que sea, la misma idea, la misma notación. Eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces la notación se vuelve un poco aparatosa y es molesto. Preguntaban ayer, creo, por el tema del producto tensorial. Por ejemplo, supongan que tienen este vector columna y este otro. Entonces, para hacer el producto tensorial tienen que hacer 1 por 2 y lo ponen en el primer lugar. 1 por 3 lo ponen en el segundo lugar. 2 por 2, tercer lugar, y 2 por 3, cuarto lugar. Les queda, si empiezan con 1 de 2 y 1 de 2, les queda de 4. ¿Sí? Bueno, esto debería ilustrar el concepto claramente. Si no, después pueden aplicar lo que yo les mostraba el otro día, ¿no? Pueden ver las diapositivas que yo se los hice más en general, con la notación de Ket y Braz. Eso anda perfecto también. Y lo que se me ocurría es que, dado que mucha gente en este curso es de computación, por ahí una buena forma de aprender es ir a la librería de Python Linear Algebra, que tiene todo. Está el producto exterior, digamos el out de dos vectores, te da el producto exterior, después pueden hacer Kronecker. Y con eso pueden implementar todas las operaciones de la álgebra lineal. Y por ahí, no sé, se me ocurre que pedagógicamente a ustedes, para ustedes eso puede llegar a ser un hándicap, ¿no? Porque como saben programar, bueno, van implementando las funciones, ponen ejemplos, calculan, lo calculan ustedes, lo corrigen con Python. De paso aprenden, qué sé yo, esa librería que es súper útil, digamos. Yo la uso. Ahora, qué sé yo, estoy haciendo un paper y tengo que hacer una cuenta y uso eso. No sé. Se me ocurrió que por ahí les podría servir, pero bueno. Entonces, si tenemos un qubit, una base va a ser ket 0 y ket 1. Si tenemos 2 qubits, van a tener una cosa así. Ven que ahí ya estoy usando la notación. Esto es lo mismo que esto. Esta línea es lo mismo que esta línea. Tiene 4. Si tenemos 3 qubits, van a tener 8. Y así. Para 4. No sigo porque... Después, por ejemplo, con Bra y Ket representan el producto interno, hacer el producto escalar en el espacio de Hilbert de estas cosas, ¿no? Entonces, si son el mismo vector, va a dar 1 en la base ortonormal, pero si son distintos vectores, siempre va a dar 0. Entonces, este con este da 1, basta que difieran en algo, ¿ven? 1, 0 no es lo mismo que 0, 1, entonces ya ahí producto escalar da 0. Con 3 qubits va a pasar una historia similar, y con n qubits va a pasar lo mismo. Bueno, acá ya nos metemos más en lo de hoy. Para hoy va a ser importante esto. La acción de aplicarle n Hadamard's, por ejemplo, a n qubits. Entonces, si tienen 0, 0, 0, es decir, n qubits en 0, h tensorizado a la n contra 0 significa esto. Aplicarle Hadamard al primero, aplicarle Hadamard al segundo y así, hasta el último. ¿Sí? Con 2 qubits habíamos visto ayer que el resultado de hacer esto era un gato de Schrödinger que tenía todas las combinaciones posibles.
y que para cada output, por ejemplo, si medían en este estado el 0,1, tenían que hacer este coeficiente, que es la amplitud que tiene este ket en la combinación lineal, módulo al cuadrado. Entonces este era un estado que estaban todos con una distribución equiprobable, un cuarto. Cuando le dan al cuadrado les da un cuarto. Con 3 qubits, si hacen esta operación, les va a quedar lo mismo con todas las combinaciones. Si les queda un gato de Schrödinger más grande aún, ¿no? Ahora tienen las 8 combinaciones posibles, y la probabilidad de obtener alguna de ellas, por ejemplo, de obtener esta, es 1/8. Por ejemplo, si miden el proyector, hacen un test que es: contesto que sí, se obtengo 0, 0, 0, y contesto que no en cualquier otro caso. Ese test, bueno, testea el proyector 0, 0 asociado al 0, 0, 0, ¿no? Bueno, la probabilidad va a ser 1/8 en ese caso, porque es el coeficiente que tiene este. Y así, si fueran otros coeficientes, tendrían que ver cuál es el coeficiente que tiene y hacer el módulo al cuadrado. Y eso les va a dar la probabilidad de obtener eso. Entonces, con n qubits van a tener, ahora ya en abstracto, ¿no? En general, si tienen n qubits, que van a tener todas las posibilidades. La normalización va a ser 1 raíz de 2 a la n. Ven, acá para 3 tenían raíz de 2 al cubo, para 2 qubits tenían raíz de 2 al cuadrado, y así siguiendo. Y esto se escribe de forma compacta así. Fíjense, esta notación, presten atención porque la vamos a usar bastante. El coeficiente va a ser este, y tienen que sumar todos los x. Ahora este x no es solo un número, es un string, es una cadena de ceros y unos. Si estuvieran en 3, podría ser el 0, 0, el 0, 0, 0, el 1, 0, 0, alguno de estos. ¿Sí? Si estuvieran en 2, alguno de estos. Y en general va a ser una cadena de n ceros y unos. Entonces, cuando ponen suma sobre x en este conjunto, es hacer la suma sobre todas las posibles. Es decir, esto es una abreviación de lo que puse acá. ¿Está bien? Es importante hacer esa abreviación porque si lo hicieran para muchos qubits no la podrían ni escribir, ¿no? Entonces es importante tener una notación compacta. Entonces, si x está acá, x es una lista de n ceros y unos en este conjunto, y en este conjunto hay 2 a la n listas. ¿Está bien? Bueno. Entonces, bueno, esto era esto, y esto era esto. Es lo que acabo de decir. Pero, ¿qué pasa si agarran otro? Porque, atenti, ¿no? Esto ocurría cuando hacíamos h a la n contra 0 a la n. ¿Qué pasa si en vez de 0 a la n tengo 0, 1, 0, 1, 1, no sé, una cadena que no tiene todos ceros, sino que tiene algunos o todos unos, ¿sí? Eso también es importante. Bueno, haciendo las cuentitas, las pueden hacer de ejercicio, no es tan difícil verlo, tienen que aplicar Hadamard a un cosito general, les va a quedar parecido a lo anterior, es una suma de todas las posibilidades, nada más que ahora van a aparecer unas fases acá, que va a ser menos 1 a la i por x. Tienen que multiplicar la cadena i por la cadena string x. Y esto va a dar un número, que va a ser par o impar. Entonces, si esta multiplicación da par, queda un 1, y si da impar, queda un menos 1. ¿Sí? Entonces, algunos suman y otros restan. Fíjense que acá ya habíamos hecho una cosita así. A ver. No, lo voy a hacer después, perdón, me confundí. Bueno, listo. Bueno, ¿por dónde estaba? Acá. Acá estaba. ¿Está bien? Entonces, estas dos fórmulas ténganlas en mente. Esto es cuando tienen inicializado todo en 0 y le aplican Hadamard a cada uno de los qubits. Y esta es lo mismo, pero cuando no necesariamente tienen inicializado en 0. ¿Sí? Pueden tener qubits en 1. Entonces, por ejemplo, Hadamard en 0 era esto. Hadamard en 1 era esto. Esta es como la definición de Hadamard, ¿no? Entonces, cuando aplican en 0, 0, tienen que hacer h por 0, tensor h por 0. Esto les va a dar esto. Y el tensor tienen que hacer todos contra todos. Entonces, el 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 queda 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. ¿Sí? Y este por 0 tienen 0, 0, 0 con 1 y así. Todas las posibilidades. ¿Sí? Y cuando tengan n, les va a quedar lo mismo, pero para n. Y por ejemplo, en este,
la probabilidad asociada al proyector 1, 0, 1, 0, es decir, al que proyecta acá, si quisiera sacar la probabilidad, tienen que hacer el ket 1, 0 contra este vector. Me equivoqué. Módulo al cuadrado hay que hacer, acá. Módulo al cuadrado. ¿Sí? Después lo corrijo. Pero bueno, es un cuarto. ¿Sí? Tienen que hacer módulo al cuadrado del coeficiente que les queda acá. Acá tiene que ir a esto, le tienen que agregar módulo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, y si tenemos así, acá lo puse bien. No, acá lo puse mal de vuelta. Acá de vuelta, módulo al cuadrado, pero bueno, el coeficiente de esta era 1 sobre raíz de 8, por ejemplo, el 101, 101, y les da esto. Como les expliqué los otros días, esto es lo mismo que hacer traza de la matriz densidad del estado por el proyector. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a revisar ahora un poquito el algoritmo de Deutsch-Josa, como para ver un ejemplo de un algoritmo cuántico, a ver cómo funciona la cosa, ¿no? Yo ya les mostré ayer con lo de Qiskit cómo era armar un circuito. Ustedes van poniendo las compuertas y después miden, ¿no? Y van colectando la estadística. Si lo corren de vuelta, pueden tener respuestas distintas porque a veces, típicamente, van a ser algoritmos probabilísticos. El estado final generado puede dar lugar a una distribución de probabilidad. Bueno, a una distribución de probabilidad no trivial. Bueno, entonces, supongo que tienen una función que va del 0, 1 a la n, es decir, toma cadenas de n bits y va al 0, 1, y va a ser constante si es f de x igual a 0 para todo x o f de x es igual a 1 para todo x. Una función así es constante. Y es balanceada si f de x es 0, acá lo puse mal, porque no es para todo x. Si f de x, si toma valores 0 o 1, pero lo hace la mitad de las veces para cada caso. Por ejemplo, pongo un ejemplo concreto. Si f da del 0,1 al 0,1 y f de 0 es 1 y f de 1 es 0, esta es balanceada. ¿Sí? Pero después, por ejemplo, esta otra, si f de 0 es 0 y f de 1 es 1, f de 1 es 0, esta es constante. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre balanceada y constante? Y acá esta es balanceada también, porque f de 0 es 0, pero f de 1 es 1. Bueno, acá tienen a las 4, ¿no? Acá no sé que me quedaron mal las diapositivas. Lo importante es eso. Una que es constante toma siempre el mismo valor. O manda todo a 0 o manda todo a 1. Y las que son balanceadas, lo que hacen es, algunos los mandan a 0 y a otros los mandan a 1 y lo hacen la mitad de las veces. Es decir, para la mitad de las entradas lo mandan a 0 y a la otra mitad la mandan a 1. ¿Sí? Cuando van de 0,1 a la n al 0,1 puede haber otras posibilidades. Hay funciones que no son ni constantes ni balanceadas. ¿Sí? Pero entonces, en este caso, en este problema, cuando tienen una función que va de 0,1 a la 2 al 0,1, van a haber solo dos clases. Por ejemplo, en este caso acá están marcadas, ¿no? F1 y F2 son las balanceadas y F3 y F4 son las constantes. En el caso más, cuando la dimensión del problema es mayor, van a tener más posibilidades. Entonces, en este algoritmo lo que se va a tratar de hacer es determinar si la función que nos dan es constante o es balanceada, bajo la premisa de que pertenece a alguna de las dos clases. ¿Sí? Es decir, nosotros sabemos de seguro que es alguna de las dos, es decir, o constante o balanceada, pero no sabemos cuál es, entonces vamos a tratar de determinarlo. Entonces hay una función de este tipo y se sabe de antemano eso. Esa es la premisa del problema. Se quiere determinar si es constante o balanceado haciendo la menor cantidad de evaluaciones posibles, porque obvio, una forma fácil de determinarlo es evaluar la función. Si calculo todo, chao, puedo determinar si es constante o es balanceada. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes lo quieren hacer clásicamente a eso, qué sé yo, le evalúan una vez. Bueno, f del primero les da 0, f del segundo les da 0, y así. Van haciendo todas las evaluaciones. ¿Cómo saben que es constante? Tienen que evaluar, por ejemplo, para saber que es constante, tienen que llegar al menos a la mitad más 1, porque tendrían que hacer 2 al n dividido 2. Si ustedes, por ejemplo, a ver, lo pongo acá con un ejemplo, ¿no? Para esta primera, ¿no? Si yo evalúo f de 0 y me da 0,
¿cómo sé que f de 1 me va a dar 1 o 0? No tengo ninguna garantía. Entonces, para saber que es constante, tengo que evaluar al menos más de la mitad para saber. Porque siempre podría ser que, si dejo un par sin evaluar, podría ser que justo esos dos cambien y ya no puedo estar más seguro, ¿sí? Bueno, la cuestión es que, si quieren, piénsenlo a esto, piénsenlo cómo lo resolverían ustedes clásicamente, pero clásicamente tendrían que hacer 2 a la n-1 más 1 evaluaciones para determinar con certeza si la función es constante o balanceada. Entonces, lo de evaluar lo podemos pensar como que hay un oráculo que nosotros le consultamos y nos dice un valor de la función. Yo digo, para este input, ¿cuál es el AMPO? Le consulto una vez. Después podré consultarle de vuelta y así. Entonces, el objetivo sería hacer la menor cantidad de evaluaciones posibles, porque podrían pensar que consultar con el oráculo tiene un costo de plata. Supongo que cada evaluación le sale $25. Bueno, si el problema es muy grande, chau, se fue el diablo todo, es muy caro, ¿sí? Entonces, el objetivo es hacer la menor cantidad de evaluaciones posibles. Bueno, entonces vamos a ver, no voy a discutir la parte clásica, eso piensen ustedes. De seguro que lo saben mejor que yo, quienes estén en computación. Vamos a ver qué pasa con un algoritmo cuántico, ¿no? Vamos a tratar de discutir un algoritmo cuántico que intenta resolver este problema, ¿sí? Entonces, primero lo vamos a hacer con 2 qubits, es decir, con una función que va del 0,1 al 0,1. Para ilustrar la idea, igual va a ser todo un mar de cuentas, como van a ver, pero no importa. Ilustramos la idea con este algoritmo. Entonces, inicializamos primero a la computadora en el estado 0,1. ¿Sí? Hay 2 qubits y lo inicializamos en el 0,1. Perdón. Entonces, aplicamos 2 Hadamards y obtenemos este estado, ¿sí? Como les comenté antes. Y esto se puede escribir así. Fíjense que ahora, como el segundo qubit estaba en 1, acá me aparece un menos, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta, porque cuando hago todos contra todos, bueno. Entonces ahora, lo que se necesita, este sería como el oráculo cuántico, ¿no? Sería como una transformación unitaria que instancia a mi función en el circuito cuántico. Y lo vamos a consultar una vez. Lo vamos a llamar, es decir, acá también vamos a tener que consultar al oráculo. Entonces, se va a correr el oráculo una vez. Entonces, la función esta se implementa con un operador unitario que, si tienen la cadena X en el primer qubit y la cadena Y en el segundo qubit, bueno, acá no es una cadena, es simplemente un valor, ¿no? Si tienen X en X e Y en Y, lo manda al primero, lo deja igual, y al segundo le hace Y la suma módulo 2 f de X, ¿sí? Entonces ya ustedes presuponen que tiene una función que va a hacer esto, una transformación unitaria. Eso lo requiere el algoritmo. Y lo corren una vez. Entonces, estábamos en este estado, ¿no? Este sería ya ahora el paso 2. Del paso 1 teníamos este estado como salida. Del paso 2 tenemos que hacer la función UF, que es la que sale de acá, ¿sí? Es decir, va a haber un operador unitario que hace eso. Y entonces, fíjense, tengo que hacer el UF aplicado a este estado de arriba, tengo que aplicarlo en cada término, ¿no? De la combinación lineal. Entonces tengo que hacer UF de este, UF de este, UF de este y así. Tengan en cuenta esto porque después cuando haya más qubits va a ser más complicado, pero es esencialmente la misma idea. Entonces, al primero, si aplicamos la formulita esta, X va a Y, suma módulos f de X, me va a quedar, al primero lo dejo igual, 0. 0 va a 0. Y al segundo lo transforma en 0, suma módulo 2 f de 0. Ahora a este. Al primero lo dejo igual, 0. Al segundo le hace 1 más f de 0. ¿Sí? Ahora el otro, como el primero era 1, al primero le dejo igual, pero tiene que hacer 0 más f de 1, y al tercero hace 1 más f de 1. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya tengo el segundo paso del algoritmo y tengo este estado. Fíjense que como 0 aparece multiplicando a este y 0 aparece multiplicando a este, lo puedo sacar factor común. Porque el producto tensorial es así. Si no lo entienden, créanme. Y queda multiplicando esto de acá. Y después también reagrupo términos, como si fuera, como hicieron siempre en el secundario.
1 aparece acá y 1 aparece acá, multiplicando, lo saco afuera y me queda multiplicando a esto. Entonces este es el output del paso 2. Ahora fíjense una cosa, esto es, si no lo entienden bien ahora, piénsenlo después, no es difícil. Tengo f de 0 menos 1 más f de 0. Esto, fíjense, f de 0 podría tomar dos valores, o es 0 o es 1. Supongan primero que f de 0 es 0. Si es 0 les queda 0 acá y 1 más 0, 1. Entonces, queda 0 menos 1. Ahora, si f es 1, acá les queda 1 y acá les queda 1 más 1, módulo 2. Ahora, 1 más 1 es 2. 2 módulo 2 es 0, acuérdense. En la suma módulo de 2, 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0. ¿Ok? Como un reloj que da la vuelta y vuelve a iniciarse. ¿Sí? Entonces, cuando ponen un 1, queda 1 menos 0. Entonces queda menos 0,1. Entonces esto se puede escribir, no importa cuánto valga f. ¿Se dan cuenta? Nosotros acá no estamos evaluando f realmente. Yo no sé cuánto vale f. Pero, y no me importa tampoco, van a ver que lo interesante de eso es que realmente, bueno, al principio, ¿no? En primer lugar, o en principio para quien corre el algoritmo, ¿no? No necesita saberlo. Lo único que necesitamos es que exista esto, ¿no? Esta función, este oráculo. Entonces, esto lo puedo escribir de forma canchera como menos 1 al f de 0 por esto de acá, ¿sí? Independientemente de cuánto valga f de 0. F de 0 podría ser 0 o 1. Pero independientemente de cuánto valga, esta identidad se cumple. Del mismo modo se cumple esta. A f de 1, bueno, se lo dejo para checarlo ustedes, ¿no? Hago 1. Si f de 1 es 0, acá me queda 0. Y acá me queda 1 más 0, 1. Entonces 0, 1. Y entonces, menos 1 a la 0, 1. Entonces este factor no cambia nada. Entonces me queda el 0, 1. Pero si llega a ser, bueno, el otro lo hacen ustedes, ¿sí? Pero valen estas identidades. Entonces ahora, como tenía que esto era esto, lo voy a reemplazar acá. A esto que está acá lo reemplazo acá y al otro lo reemplazo acá, ¿sí? Ese va a ser el output del paso 2. ¿Está bien? Bueno. Lo meto ahí, ¿sí? Acá hice eso, lo metí. Y ahora, bueno, ya se empieza a complicar, ¿no? Muchas cuentitas, muchos chirimbolos, pero no es difícil esto, esencialmente. Son todas cosas que ustedes podrían hacer si saben un poquito de álgebra. Y si no lo saben, créanme, váyanme siguiendo. Yo voy a intentar transmitir la idea del algoritmo, ¿sí? Entonces ahora hago otra cosa, fíjense. Por un lado, el 0,1 aparece en este término, perdón, el 0 menos 1, ¿no? Aparece multiplicando acá. Acá tengo 0 por menos 1 al f de 0 por 0 menos 1. Y acá tengo 1 por esto por 0 menos 1. Como están los dos, lo puedo sacar factor común. Eso lo hago acá en este tercer paso, ¿sí? Después tengo el 0 acá, que también, bueno, no, este no le voy a poder sacar factor común. Pero este sí. ¿Cómo puedo hacer? Fíjense. Lo saco factor común primero, acá afuera, ¿sí? Y acá, entonces, como lo saqué de acá y acá no estaba, lo tengo que agregar. Entonces, si acá tenía menos 1 al f de 0, acá ya no lo voy a tener más, en este término, pero en este le tengo que poner. Ustedes pueden comprobar que si hago eso y vuelvo a multiplicar, vuelvo a obtener lo anterior. Es un paso sencillo de álgebra. Es como cuando sacan factor común. Fíjense que al final del día, yo acá puse un módulo 2, porque lo que importa acá es que el menos 1, la magnitud sea par o impar. No importa tanto el valor. Lo que importa es si dio par o impar. Entonces, los resultados uno los puede poner módulo 2, puede poner 0 o 1. ¿Sí? Pero bueno, la cuestión es que esto se puede descomponer de esta forma, sacando estos factores. Y entonces, ahora lo que va a terminar pasando es que para el resto del cálculo no importa tanto este qubit, que sería el segundo qubit. Y este número, menos 1 al f de 0, me da una fase global, que no va a cambiar las probabilidades. Cuando haga el módulo al cuadrado de los coeficientes de esto, o en general, no me va a alterar en nada. Entonces, para simplificar los cálculos, uno puede mirar solo esto,
Es decir, me saco de encima este de acá y me saco de encima este de acá. Los podría seguir arrastrando, no pasa nada. Se pueden seguir haciendo todas las cuentas igual, pero para simplificar la exposición los sacamos porque no van a hacernos ningún efecto. Y fíjense una cosa. A este sí lo tengo que dejar. Acá me comí el cuadrado, ¿no? Se me perdió un cuadrado, pero no importa. Es un pequeño errorcillo, después lo corrijo, ¿sí? A este no lo puedo sacar, porque este sí va a alterar la probabilidad. Porque este, cuando lo meta en las combinaciones lineales, me va a hacer un efecto no trivial en la distribución de probabilidades. Entonces, bueno, tengo este, paso al simonio, ¿no? Y ahora le voy a aplicar Hadamard a esto, ¿sí? Le aplico Hadamard. Entonces, cuando le aplique Hadamard, me va a quedar esto acá lo corregí de vuelta. No, acá salió el raíz de 2 al cuadrado. Entonces, a ver, bueno, me va a quedar, fíjense, h por 0, 0 más 1, ¿no? Y h por 1 me va a quedar el 0 y el menos 1, ¿sí? Siempre multiplicado por este factor. Entonces, ¿por qué acá salió un raíz de 2 más? Porque es el raíz de 2 que sale del Hadamard, ¿sí? Entonces me queda raíz de 2 al cuadrado. Acá no sé por qué se fue Ahora no lo veo, pero acá pasó algo raro cuando pasé acá, ¿no? Después lo corrijo en las diapositivas. Igual no importa tanto, la idea es que vayan viendo lo que va pasando. Hago notar una cosa. Al hacer todo esto, los vectores que van quedando ya no son elementos de la base computacional, son combinaciones lineales, ¿sí? De la base computacional. Entonces ya me fui de la base computacional. Estoy en algún subespacio que tiene vectores que son superposición de la base computacional. Entonces ya ven que cuando calcule las probabilidades voy a estar, al final de todo, voy a estar usando la estructura del espacio de Hilbert, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, al final del día, cuando reagrupo todos los términos, reagrupo los que tienen 0 y los que tienen 1, me va a quedar que el estado va a ser este factor de normalización por esto de acá y esto de acá. Entonces ahora vamos a analizar cuánto valen estos coeficientes, ¿no? Fíjense que parecen medio complicados, pero esto es 1 más menos 1 a la algo. Si este algo es par, me queda un 2. Y si es impar, me queda un 0. Y acá tengo lo mismo, tengo 1 menos 1 al algo. Ahora resta, ¿no? Entonces, si este algo de acá arriba es par, me queda menos 1 al un número par, 1 menos 1, 0. Y si es impar, se me hace 0. Entonces todo este término se me va. Y tiene amplitud nula. ¿Se ve? Acá ya se empieza a ver la triquiñuela de por qué este algoritmo se hace así. Ahora van a ver lo que va a pasar. Este es el estado final, ¿sí? Entonces, si f de 0 más f de 1 es 0, fíjense, a mí no me importa cuánto vale la función. Realmente no me importa. Lo único que me importa es si es constante o balanceada. Si llega a ser constante, f de 0 hay dos posibilidades. F de 0 es 0 y f de 1 es 0, con lo cual 0 más 0 es 0. O f de 0 es 1 y f de 1 es 1, con lo cual 1 más 1 módulo 2 es 0. Entonces, si la función es constante, este término vale 0. Y si la función es balanceada, la mitad de las veces da 0 y la mitad de las veces da 1. No me importa quiénes dan 0 y quiénes dan 1. Yo solo sé eso. Entonces, si es balanceada, voy a tener que si este es 1, el otro es 0. Entonces me queda 1 más 0, 1. Pero si este es 0, el otro va a ser 1 y me queda 0 más 1 es 1. Entonces, si la función es constante, y acá hago notar que solo tuvimos que aplicar el oráculo una vez. Si solo pagamos $25. El otro iba a tener que pagar 50. Si teniendo en cuenta esto, si la función es constante, esto va a ser par, y acá me va a quedar 1 más 1. Entonces este no se hace 0. Pero este se va a hacer 0, porque me queda 1 menos 1 a la 0, 1, 0. Entonces, la probabilidad de observar 1, si la función es constante, va a ser 0.
Y si la función es balanceada, va a ser al revés. La probabilidad de observar 0 va a ser 0 y la probabilidad de observar 1 va a ser 1. Entonces, eso, fíjense que en una corrida, entonces, ¿ahora qué hago? Yo generé un estado de superposición. No, al principio lo generé, lo hice dar vueltas al estado y después volví, ¿no? Dependiendo de si a la base computacional. Entonces, cuando mida, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que la probabilidad de obtener cuando mida, si mido 0, básicamente va a querer decir que la función era constante. Y si mido 1, va a querer decir que la función era balanceada. ¿Sí? Esa es entonces, ¿cuál es la ventaja respecto del algoritmo clásico? En este caso, si quisieran haber resuelto de forma exacta el algoritmo clásico, tendrían que haber consultado 2 veces al oráculo. Y acá consultamos solo una vez. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es este problema cuando tengamos una función que va del 0,1 a la n al 0,1? ¿Sí? Y lo mismo, sabemos que es constante o balanceada, pero no sabemos cuál de las posibilidades es. Entonces queremos determinarlo haciendo la menor cantidad de preguntas posibles. Entonces empezamos con el 0 n veces y al último qubit lo dejamos en 1. Es decir, este estado de acá. Luego aplicamos Hadamard a todo. ¿Sí? Al aplicar Hadamard a todo, me queda para los n primeros todas las combinaciones posibles y para el segundo, ¿no? Este sería como el gato de Schrödinger. Esto, volvemos a lo que les decía al principio, ¿no? Este sería el gato de Schrödinger con todas las combinaciones posibles y el último queda en 0 menos 1. Y acá salió un raíz de 2 a la n. Por los primeros n qubits y otro 1 sobre raíz de 2 por el Hadamard aplicado a este. ¿Sí? Entonces este es el resultado del primer paso del algoritmo. Ahora, acá lo copié arriba, ¿no? El resultado del primer paso. Ahora hacemos la implementación cuántica de F, ¿no? La matriz unitaria UF, que sería el oráculo. Instrumentaría el oráculo cuántico. Entonces, se lo aplicamos a este vector, tenemos que aplicar, ¿no? A cada uno de los elementos de la combinación lineal. Acuérdense que esto es una transformación lineal, ¿no? Entonces, si tengo una combinación lineal, tengo que aplicar a todos los elementos de la combinación. Bueno, analicémoslo por separado. Agarro uno de estos términos, ¿sí? Y lo evalúo acá abajo, cálculo auxiliar. Si se lo aplico a este, me va a quedar, tengo que hacer este por este, me queda x por 0 más f de x, por cómo es esta fórmula, ¿no? Y después me va a quedar x por 1 más f de x, ¿sí? Y ahora voy a tratar de reescribir esto de una forma inteligente. Entonces ahora, fíjense que este x está en los dos términos. Lo saco de vuelta a factor común. Entonces me queda esto de acá. Esto se puede escribir igual que antes, usando el mismo truquito que antes, como menos 1 a la f de x por 0 menos 1. Uso un razonamiento similar al que usábamos en las diapositivas anteriores. ¿Sí? Hago la misma... A esto lo reescribo usando ese truquito. Eso después lo pueden ver ustedes en detalle. Entonces, me va a quedar este factor de normalización por esto, y a esto lo puedo reescribir, hago un pasito más, y me fijo en esto, de vuelta, ¿no? Ahora fíjense, ahora me armo de vuelta, tenía psi2 y me armo un psi2 monio, y me saco de encima esto de acá. Porque este no lo vamos a usar más, a este qubit. Y son un estado producto, ¿sí? Así que no lo uso más. Es decir, uno puede analizar todo mirando solo a este estado. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos esto. Ven que ya me saqué encima este. Ahora tengo que hacer, bueno, psi3. ¿Cómo lo hago? A este estado, que era el output del paso 2, le aplicamos Hadamard a cada uno de los qubits. ¿Sí? Ahora tengo n qubits. Antes tenía n más 1, al otro me olvido. No es que se borra, está ahí, pero yo simplemente me voy a concentrar en los primeros n qubits. Y cuando le aplique los Hadamard, ahora tengo que hacer de vuelta.
tengo que aplicarle h a la n a cada uno de los términos de esta combinación lineal, ¿sí? Entonces me aparece una cosa así, h a la n por esto. Entonces cuando haga eso, ahora a esto uso la fórmula que les dije antes y reemplazo, acá. ¿Está bien? Es decir, esto de acá es esto. Fíjense que copié todo igual, salvo que me equivoco cuando repito las fórmulas en el látex, ¿sí? Me olvido de copiar cositas y bueno. Pero acá, a esto de acá, lo reemplazo por la fórmula que vimos al principio, ¿se acuerdan? Era aplicarle n Hadamard a una cadena de qubits que no necesariamente eran todos ceros. Entonces ahí teníamos que aplicar la fase esta menos 1 a la x por y. Ahí, perdón. Entonces tengo esto. Y me sale un nuevo factor 1 sobre raíz de 2 a la n y tengo una nueva sumatoria, ¿sí? Sobre todas las posibles extremas. Entonces ahora tengo una doble sumatoria, acá. Entonces me queda menos 1 a la fx por menos 1 a la x por y. Todo, tengo esta suma acá multiplicando a cada uno de estos coeficientes, ¿sí? Y a x por y, recuerden lo que les decía antes, a mí lo que me importa es saber si esto es par o es impar, entonces lo puedo escribir así, tipo módulo 2. Lo que importa es si es 0 o es 1. Entonces, este es el estado final. Entonces, último paso, ahora medimos. ¿Y cuál medimos? Fíjense, alcanza a contestear el proyector 0 a la n. Piensen que la base computacional va a tener el de todos ceros, 0100, 0010, todas las posibilidades va a tener la base computacional. A mí me alcanza con fijarme si sale el que tiene todos ceros o no. El resto no me importa. Pero bueno, eso equivale a hacer todo el experimento, ¿no? Pero bueno, uno tiene que mide ahora en la base computacional. ¿Y qué va a pasar? Fíjense. Vamos a ver cómo es esta amplitud, ¿no? Acá, fíjense una cosa. Este 1 sobre raíz de 2 a la n se juntó con este. Es decir, hay que multiplicarlos y se va la raíz, ¿sí? Por eso quedó 1 sobre 2 a la n. ¿Está bien? Bueno. Pero no importa en realidad. ¿Por qué? Porque fíjense lo que va a pasar. Cuando haga la probabilidad, créanme que uno calcula, tiene que calcular la amplitud de que ocurra un output I, ¿sí? En esta suma. Fíjense que acá, acá por ahí tendría que haber puesto, ¿no? el X acá adentro y el Y afuera. Es un pequeño detalle, no importa. Ustedes entienden, no tengo que hacer la doble suma. Y tengo esto de acá, que es la fase, digamos, los más y menos que acompañan a la cadena I. Y acá está el módulo de la amplitud, ¿sí? Entonces, la probabilidad de obtener el 000 va a ser el módulo al cuadrado de la amplitud de alguno de los outputs. En particular el del 0. Entonces tengo que poner el 0 acá, el 0 de la combinación. Cuando ponga 0 me queda x por 0. ¿Sí? Acá. Entonces este vale 1. Entonces me queda suma sobre todos los posibles x de menos 1 a la f de x cuadrado. Y acá viene lo maravilloso, ¿no? Porque, ¿qué se logró con esto? Se logró generar un estado que todo quedó condensado acá, toda la información de la función quedó de algún modo metida en esta probabilidad. Entonces fíjense lo que pasa. Si f es constante, fx siempre vale o 0 o vale 1, ¿sí? O vale todas las veces 0 o vale todas las veces 1. Entonces, ¿cuántos términos tengo en esta suma? 2 a la n términos, ¿sí? Porque hay 2 a la n cositos acá. Entonces, si f es constante, esto vale 1 todas las veces. Entonces sumo 2 a la n, divido por 2 a la n y me da 1. Conclusión. Si f es constante, bueno, la otra posibilidad es que f de x sea siempre 1 para todas las veces. Entonces me queda menos 1 a la 1, que es menos 1, pero sumo menos 1 2 a la n veces. Menos 1 2 a la n veces es menos 2 a la n. Como estoy tomando el módulo, el menos se va y se simplifican de vuelta y me queda siempre 1. Entonces, no me importa cuánto valga f, ¿sí? No hace falta evaluarla ni una vez. Solo hace falta correr el oráculo cuántico una vez sola, sin necesidad de que uno sepa cuánto vale f,
en principio, ¿no? Después por ahí el que arma el oráculo lo tiene que saber, pero en principio lo que importa es que f sea constante o balanceada. Si es constante, la probabilidad del 0,0 va a ser 1. Entonces, si obtengo 0,0,0, ya sé que la función es constante. Y si f es balanceada, ¿qué me va a pasar? La mitad de las veces, f de x va a ser 1 y la otra mitad va a ser 0. Entonces, la mitad de las veces voy a tener menos 1 a un número par, es decir, menos 1 a 0, 1, y la otra mitad voy a tener, se va a compensar, menos 1 a la 1, que es menos 1. Entonces los unos se van a restar con los menos 1 y todo esto se va a hacer 0, ¿sí? Ah, acá me equivoqué. P de 0, 0 va a ser 0, ¿sí? Entonces, perdón, acá iba... ahí, ¿qué hice? Bueno, acá hay un 0. Entonces, si mido y obtengo esto, era constante. Y si obtengo cualquier otro resultado, era balanceado, ¿sí? Entonces, este algoritmo me permite resolver el problema consultando una sola vez al oráculo. Empiezo a contar el algoritmo de Simon. Y hacemos un intervalo y después seguimos, ¿sí? O si no, vamos a hacer así. Voy a parar y voy a ver si hay preguntas en el chat, porque supongo que acá esto los debe haber descolocado bastante. A ver, pam, pam. Bueno, no. Puede ser con el 1 sobre raíz de 2 incluido. Claro, sí, me parece que pasó eso. Aguante la pitonisa. Morfeo no estaba equivocado. Bueno. Claro, sí, bueno, después lo corrijo los factores. Igual la idea se entiende, ¿no? Porque al final del día lo que importa es ese, es decir, en el algoritmo, lo que me importa es esto de acá, que al final una cierta amplitud de probabilidad va a ser 0 o 1, ¿sí? Eso es lo que termina importando. Y bueno, eso es lo que permite dirimir, ¿sí? el algoritmo de... Bueno, entonces sigo, como no hubo muchas preguntas, voy a seguir. Bueno, el problema de Simon, ¿cuál es? Nos dan una función que ahora va del 0,1 a la n, podría ser 0,1 a la m, pero tomemos 0,1 a la n, que se supone que es 1 a 1, es decir, inyectiva, o 2 a 1, con las siguientes propiedades, es decir, una de dos posibilidades, ¿no? Existe un S tal que f de x1 es igual a f de x2 si solo si x2 es x1 suma módulo 2 s, ¿sí? Entonces, de algún modo, esta función es periódica. Ahora, fíjense que el caso 1 a 1 corresponde a ese 0, ¿no? La función no repite, manda cosas distintas en cosas distintas, siempre. Y si repite, manda 2 a 1, ¿sí? Manda dos valores a un solo valor en la imagen. Es decir, es una función que tiene esa periodicidad, ¿está bien? Entonces, en el paso 1 hacemos lo mismo, ¿no? Inicializamos. Tengo 0 a la n por 0 a la n, es este estado de acá. Es parecido que el anterior. En el anterior poníamos un 1. En este se inicializa todo en 0. Luego se aplica Hadamard a cada uno de los primeros n qubits. Y a los otros se los deja igual. Le aplicamos la identidad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a obtener la formulita que había comentado al principio por esto de acá, ¿sí? Bueno. Entonces, ahora aplicamos el oráculo, que instrumenta la función en su versión cuántica, que va a ser una operación unitaria. Entonces, al estado que salió del paso 1, le aplico la función unitaria. Se lo tengo que aplicar a cada término, y cuando se le aplique, voy a tener que a x lo mando a f de x, ¿sí? Es igual que antes. Ah, claro. ¿Por qué acá solo aparece f de x? Bueno, porque es i más f de x. Pero acá i estaba inicializado en 0, ¿sí? Eso es importante. Entonces ahora acá solo me aparece f de x. Me queda el factor s ahí, raíz de 2 a la n. Bueno, sigo. Este era el output del 2. Ahora, una vez, después de aplicar el oráculo, se le aplica de nuevo el Hadamard a cada uno de los qubits, de los n primeros qubits, y fíjense, ¿no?
Lo puse acá entre paréntesis. Es todo igual, nada más que ahora está h tensorizado a la n por x, contra f de x. ¿Sí? Bueno, ahora esto se va a reescribir de una forma conveniente. Y ahora fíjense, x ya no es todo 0, 0, 0, 0, ¿no? Puede tener ceros o 1, porque acá estamos sumando sobre todas las posibilidades, ¿sí? Sobre todas las strings de n qubits, de la base computacional de esos n primeros qubits, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces ahora tenemos que aplicar la otra formulita del principio, y voy a tener esto de acá. Si reemplacé esto por esto, si lo intercalo esta suma, ¿sí? Y esto se puede reescribir de forma conveniente así. El i lo saco, factor común, afuera de la suma sobre x, ¿sí? Ahora sí, ven que ahora puse bien el orden de las sumas. Tengo la suma acá. Y, ay, lo marqué sin querer. No estoy en pantalla completa, ahora sí. Lo marco, no lo marco. Saco el i, factor común. Me queda este 1 sobre 2 a la n acá. Fíjense que acá, ¿por qué se fue la raíz? Bueno, porque el Hadamard me introdujo un 1 sobre raíz de 2 a la n. Entonces tengo que hacer 1 sobre raíz de 2 a la n al cuadrado y me queda 1 sobre 2 a la n. ¿Sí? Entonces me queda esto de acá, y ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué se puede hacer con eso. Vamos a prestar atención a este término. Este es el output del Phi3. Entonces, fíjense una cosa. Podría ser que ese sea 0 y que la función sea biyectiva, es decir, 1 a 1, o que ese no sea 0 y que la función sea 2 a 1. ¿Sí? Es decir, que se repita con un periodo S de esa forma que les comenté al principio. Ahora, si ese es 0 y la función es 1 a 1, fíjense lo que pasa. Esto por ahí no es fácil de ver, tengo que sumar sobre todos los posibles x, f de x. Ahora, f de x es inyectiva. Y entonces manda valores distintos en valores distintos. Entonces es simplemente un reordenamiento. Por ejemplo, si ustedes tienen 1, 2, 3 y lo mandan al 1, 2, 3, o lo mandan al 3, 2, 1, en esta combinación lineal aparecen las mismas strings. ¿Se dan cuenta? Reorganizadas, con una fase, que en realidad no me importa. ¿Sí? Entonces la probabilidad, si yo ahora mido i, un valor de i, me va a quedar que la probabilidad de i va a ser esto. Por ahí no es fácil de verlo, esta formulita, pero créanme que sale usando la regla esa de traza de Rho por proyector que les enseñé. O braqueteando, haciendo bracket con bracket, no importa. Les queda esta probabilidad, ¿sí? Entonces, como es 1 a 1, todos los términos se reordenan y tienen la misma amplitud, que es esto que está acá, a menos de una fase. Y obtenemos este numerito de acá, ¿sí? Entonces, ojo, atención, cuando ese es 0, ¿qué vamos a ver? Aleatoriamente, distintos resultados para i, distintos valores, con esta probabilidad. Y atención, ¿no? Va a ser una cadena de ceros y unos. Es el output de medir ahí. Bueno, ahora, si la función es 2 a 1, es decir, eso quiere decir que el periodo es no trivial, en ese caso, acá copié lo mismo que antes, tengo esta misma probabilidad, pero ahora ya no me es tan fácil calcular cuánto es, porque no puedo hacer el mismo argumento del reordenamiento. Entonces se aplica la siguiente triquiñuela. Llamémosle i a la imagen de f, ¿no? Es decir, sería f del 0, 1 a la n. Los valores que toma, básicamente. I es un conjunto de strings, que son los valores todos los valores posibles que va tomando la f. Entonces, acá me equivoqué y en vez de x tendría que ser z. Entonces tomemos un z, acá puse x, es z. Un z en la imagen, ¿no? Entonces, si está en la imagen, tiene que existir un x1 en el dominio tal que f de x1 sea z. Y además existe 1 y solo un x2 con x2 igual a x1 más s, tal que f de x2 es igual a z. Es decir, tanto f de x1 es z como f de x2 es z. Y la relación entre x1 y x2 es esta. ¿Por qué? Porque es periódica y solo hay dos valores, ¿no? Ahí. Dos inputs en ese periodo. Para ese valor de z. Entonces, esta expresión de acá, a esto de acá,
Fíjense cómo lo descompongo. Ahora en vez de sumar, porque en esta suma están f de x1 y f de x2. Están perdidos por ahí, yo no sé dónde están, pero están ahí. Entonces no me importa, los escribo. Entonces está menos 1 a la x1 por x1, perdón, menos 1 al x1 por y con el f de x1, que es z, más menos 1 al x2 por y por el f de x2, que también es z. Entonces ahora en vez de sumar sobre todos los x, sumo sobre toda la imagen. Y esto es lo mismo que esto, porque había 2 para cada valor de z y de ahí cubrí todo. Es decir, si lo piensan un rato van a ver que esto es así. No es muy complejo. Por ahí es difícil, me parece, explicarlo online, ¿no? Qué sé yo, pero si lo piensan un poco, esto es así. Entonces, la probabilidad de medir este estado final del algoritmo y obtener un valor de i, que va a ser una cadena de strings, va a ser esto de acá. Pero ahora viene la clave, ¿no? La clave es que tengo x1 y x2 no son cualquier cosa. Acá viene algo que es fundamental. La función está estructurada. Estamos tratando de resolver un problema para el cual asumimos que la función tiene una estructura muy particular, es decir, tiene un periodo. ¿Sí? Si no hubiera sido así, no hubiéramos podido hacer esto. Eso es súper importante. Y eso es también una incógnita, ¿no? ¿Para qué tipo de problemas funcionan bien los algoritmos cuánticos? Eso es algo importante, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que no nos vamos a meter porque es súper complicado, pero ya empiezan a vislumbrar que acá la función tiene una estructura y lo que se está haciendo es aprovechar dicha estructura para averiguar algo de la función. Entonces, tengo x1 y x2. F de x1 era un z a la imagen, no sé cuál, no me importa, vale para cualquiera que sean. Yo tampoco sé quién es, fíjense, tampoco sé quién es el periodo todavía a este punto. No me importa, el argumento vale independientemente de que lo sepa o no. Entonces, esto de acá, el x1 al x2 lo reemplazo por x1 más s, suma módulo 2. Entonces ahora saco factor común esto y me queda menos 1 al x1 por y por 1 más menos 1 a la y por s. Entonces ahora todo se va a remitir a ver si esto de acá es par o impar. Porque si esto llega a ser par, tengo menos 1 al algo impar, lo pueden tomar módulo 2 también. Lo que importa es que quede menos 1 a la 1, entonces le queda 1 menos 1, 0. Entonces todo esto se hace 0, todo esto se hace 0. Queda 0, ¿sí? Entonces, si es impar, la probabilidad va a ser nula, ¿sí? Y si S es distinto de 0 y la función es 2 a 1, tenemos esto. Si llega a ser par, entonces la función, la probabilidad de observar dicho y ese valor no va a ser nula. Y nos va a quedar así. ¿Está bien? Eso es lo que obtenemos. Entonces, bueno, ahora eso en una corrida. Resumiendo, en una corrida del experimento observamos un i. Acá es, si i es impar. Me equivoqué y puse una S. Si i llega a ser impar, entonces la probabilidad de i de observar esa cadena es 0. No, perdón, no me equivoqué. Esto es, sí, i por s. Disculpen. Ya también, muchos símbolos me confunden. Si i por s es impar, por esto de acá, ¿no? Por lo que les mostré antes, la probabilidad va a ser 0. Y si es par, la probabilidad va a ser 1 sobre 0. Entonces, los que tienen i por s impar dan 0. Y los que tienen i por s par van a tener una probabilidad no nula de ser observados. Entonces, resumiendo, cuando la f era 1 a 1, obtenemos un string i, la que sea, con probabilidad así. Si la f es 2 a 1 y tiene un periodo no distinto de 0, obtenemos una cadena en una corrida del experimento con probabilidad esta que les mostré acá. En cualquiera de los dos casos, ya sea que S es 0, si tengo i por s, con la cadena obtenida i por s me va a dar 0, módulo 2, ¿no? Porque si es 0, ya está, i por 0 es 0, 0 módulo 2 es 0, entonces i por s va a ser 0. Y si la función es 2 a 1 y tiene un periodo no nulo, también la que obtengo
va a ser igual a 0 módulo 2, I por S. ¿Por qué? Porque era par, ¿sí? Entonces, si solo observar las cadenas I, solo tenían probabilidad nula las cadenas I, que eran las cadenas I tales que I por S eran pares, ¿sí? Entonces siempre, en todo caso, voy a tener que I por S es igual a 0, en una corrida del experimento. Ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense, con una corrida no me alcanza para despejar S. Yo tengo esta ecuación. No me va a alcanzar. Necesito una cantidad de ecuaciones independientes para que me quede un sistema de ecuaciones que yo pueda despejar. Todas estas son módulo 2, ¿no? Entonces, se corre el sistema múltiples veces y se obtiene una cadena de strings, tales que siempre uno tiene la garantía que I por S es igual a 0. Y entonces ahora, si uno lo corre las suficientes veces, va a tener una cantidad de Is que son linealmente independientes y les permiten resolver el problema. Entonces, con una probabilidad bastante razonable, uno va a poder despejar el S. Es decir, siempre van a salir dos soluciones, ¿no? 0 y 1. O sea, si les salen dos soluciones, pueden chequear, agarran, hacen una evaluación. Si se fijan si f de 0 es igual a f de 0, es de S o no, y listo. Si no es, era 0, el periodo de la función era 1, 1, y si es, bueno, averiguaron el S. Entonces, este algoritmo requiere del orden de n pasos. Recuerden que el sistema tiene tamaño n, mientras que un algoritmo clásico, les dejo a ustedes para que vean eso, requeriría del orden de 2 a la n sobre 2 evaluaciones. Entonces, este obtiene una ventaja exponencial respecto de los algoritmos clásicos, ¿sí? Está bueno por ahí ver este artículo de Simon. Probablemente les interese ver, si les interesa ver el detalle de todo esto, ¿no? Si no, simplemente capturen la idea. ¿Qué es lo que hace? Uno busca una información valiosa sobre alguna propiedad global de una función, y esta información queda codificada de alguna manera en algún subespacio, que luego uno intenta detectar con una cierta probabilidad, ¿sí? De algún modo, el estado cuántico final puede arrojar. Uno reagrupa la información global acerca de la función desconocida, se las ingenia para generar un estado final que después, con una cierta probabilidad, nos va a dar un resultado que nos sirve de información para resolver el problema, ¿sí? Bueno, hago un intervalo porque me pasé un poco, pero quería terminar esto. No sé si quieren hacer preguntas. Supongo que deben estar bastante perdidos con todo esto porque esto por ahí es un tanto... no es tan... Hay que seguir muchas cuentitas, ¿no? Bueno, veo que no hay preguntas. Entonces, hacemos un intervalo de 15 minutos y volvemos y media, ¿les parece? Si le parece al resto del equipo, también. Sí, sí, Muy bien. muy bien. Bueno, cortamos la transmisión entonces. Volvemos en 15. Sí. Vale, y media entonces.